Buenas, un saludo para todos. Mi nombre es María Lucía Gómez, ella es Samantha Ardila y ella es Kiara Romero, y somos estudiantes de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y hoy estamos con 3 miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros de Boyacá para conocer un poco más de este sindicato. Entonces, buenos días. Pues me presento, mi nombre es Constanza Pérez, actualmente soy docente y pues soy abogada, y actualmente me desempeño en la Secretaría de Género e Inclusión y Secretaría de la Mujer, Género e Inclusión se llama como tal, en el sindicato. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Alberto Correa Pérez, soy docente en básica primaria. En este momento me desempeño en la Secretaría de Información y Prensa de Sindimaestros Boyacá. Muy bien, hola para todos, saludos para las niñas de la universidad. Mi nombre es Omar Carrillo, soy docente básica primaria y igualmente en nuestro compañero soy miembro de la Junta Departamental de Sindimaestros Boyacá. Mi función dentro de la Junta es la Secretaría de Salud y Bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, les estaremos haciendo 15 preguntitas para conocer un poco el sindicato, y la primera de ellas es: ¿en qué fecha se funda el Sindicato de Maestros de Boyacá? Claro que sí, el sindicato fue fundado por un grupo de docentes en el año 1943. Luego, después de una asamblea de delegados y de una reforma de estatutos, pasa a tener la razón social del Sindicato de Maestros y Directivos Docentes de Boyacá. Actualmente, luego de otra asamblea de delegados y de otra reforma de estatutos, tiene la razón social el nombre de Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá. ¿Esto por qué? Porque no somos solo docentes ni directivos, sino también están afiliados los administrativos de las instituciones educativas del departamento. Vale. ¿Por qué se funda? ¿Cuál es la razón que da para que se funde este sindicato? Bueno, en Colombia antes de 1943 vienen operando varios sindicatos fuertes, como es de ferrovías, de zapateros, y hay una influencia bastante amplia de Estados Unidos para meterse acá en la inversión en el país. Entonces los sindicatos van cogiendo un auge, y la Iglesia Católica quería meterse también en el dominio del poder político que durante muchos años venía manifestando. Entonces funda a Sindimaestros, dirigido directamente por la Iglesia Católica en 1943, como dice el compañero. Se funda básicamente con la finalidad de proteger y favorecer los derechos de los trabajadores, de los maestros de Boyacá. ¿Cuánto, más o menos, un promedio de asociados del sindicato? Pues mira, el sindicato de trabajadores de la educación, de maestros y trabajadores de la educación, es como tal a nivel nacional, es FECODE, ¿no? FECODE es la federación donde agrupa todos los sindicatos de maestros departamentales, y como tal FECODE se aproxima que tiene más o menos 225.000 integrantes o miembros. Y en cuanto a Sindimaestros, el cálculo actual que se hace es de 7.028 maestros trabajadores de la educación. Bueno, ¿cuáles son las funciones de Sindimaestros con respecto a Boyacá? Bueno, como todo sindicato tiene una serie de funciones, lógicamente propender por los derechos, por la estabilidad de sus afiliados, pero nuestro sindicato de maestros de acá tiene digamos básicamente algunas funciones. Por ejemplo, estudiar las características de la profesión docente, asesorar a los afiliados en todo lo pertinente a pedagogía, a la parte académica, a la parte sindical, a la parte política, promover entre los afiliados actividades de integración, actividades de bienestar, defender siempre los derechos de los afiliados. O sea, una función de un sindicato es siempre defender los derechos de los afiliados. Elaborar proyectos pedagógicos, lógicamente somos un sindicato de la parte académica, entonces elaborar proyectos pedagógicos para mejorar la educación en el departamento y en Colombia. Promover programas de bienestar, es fundamental que en cualquier asociación, en cualquier sindicato existan programas de bienestar, de salud, de actividades recreativas, actividades sociales, esto lógicamente para favorecer la integralidad, la institucionalidad de Sindimaestros. Entonces, a grosso modo son las funciones que tiene nuestro sindicato,
y lógicamente como directivos, como miembros de la Junta, estamos en la tarea de propender, de estar siempre abanderando estas funciones para que nuestro sindicato sea uno de los más representativos y mejores de Colombia. Ok, gracias. ¿Y quiénes se pueden asociar al sindicato? Como su nombre lo dice, Sindimaestro es sindicato de maestros y trabajadores de la educación de Boyacá. Tienen derecho a afiliarse todos los maestros en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, los directivos, rectores, coordinadores y los administrativos que desempeñan su labor dentro de las instituciones educativas del departamento. ¿Qué se hace con la cuota aportada por los sindicalistas? Bueno, la cuota como tal se le deduce a cada integrante el 1% de lo que está en su nómina. Ese 1% tiene las siguientes distribuciones. Un 5% va para la CUT departamental, CUT nacional, que la CUT es la Central Unitaria de Trabajadores, a la cual está afiliada FECODE, y pues por lógica pues nosotros también. El 15% va para FECODE, para nuestra federación. Hay un 20% que se distribuye entre los comités zonales y los comités municipales para los gastos de funcionamiento de cada comité, y el 60% restante va para gastos de funcionamiento de la propia organización, todo lo que signifique pues gastos de nómina de sus empleados, todo lo que vaya para movilizaciones, para capacitaciones sindicales, para organización de eventos sindicales y demás que conlleva el desarrollo como tal de las funciones que comentaba el compañero. ¿Cuáles son los ideales del sindicato? Bueno, nuestros ideales tenemos también algunos a grosso modo que tenemos que explicar y que la gente debe conocer, por ejemplo, como afiliados o la opinión pública. Entonces, un ideal de Sindimaestros de acá es representar a sus afiliados en la defensa de sus derechos. Es fundamental que el Sindimaestro esté siempre adelante favoreciendo cualquier derecho de cualquier afiliado, incluso favorecemos los derechos de cualquier docente de Boyacá, esté afiliado o no, porque lógicamente son nuestros maestros, son nuestros familiares y amigos. Fortalecer la democracia es fundamental porque es un valor, un derecho fundamental de cada ciudadano y lógicamente de cada docente, que se fortalezca esto como un derecho fundamental, y además que la democracia es la base de la organización sindical de Boyacá. Garantizar el pluralismo, donde todo acá del afiliado que aporte 20.000 pesos, que aporta 40.000 pesos, tiene exactamente los mismos derechos ante la ley y ante el sindicato. Exigir ante quien corresponda a entidades públicas, privadas, los derechos de cada uno, capacitación pedagógica, capacitación académica. Otro sería promover ante la Secretaría de Educación todo lo pertinente a los derechos, vuelvo y digo, de los docentes. Y lógicamente en salud, que es lo fundamental, es donde más nos corresponde tener un fin, un ideal, que es asegurar el bienestar de cada afiliado o de cada docente. ¿Pertenece a otra federación aparte de FECODE? No, señora, de otra federación diferente a FECODE no. Acaba de clarificar que, como lo dijo la compañera Constanza, los recursos que salen van el 15% para la federación, que es FECODE, y un 5% adicional para otra institución que es una central, que es la Central Unitaria de Trabajadores, pero solo a la federación es con FECODE. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué dificultades usted ha encontrado dentro de la constitución del sindicato? Pues, como tal, dentro de la constitución del Sindimaestro, yo pienso que al igual que muchos otros sindicatos del país que se constituyen con ciertos temores. Uno de ellos es como el miedo de los integrantes o los sindicalistas a conformarse pues obviamente por las represalias que vaya a tomar el patrón o el empleador, ¿sí? Porque pues solo muy pocas personas del sindicato tienen cierto fuero sindical, que son especialmente pues a nivel privado, ¿no? Algunos representantes de las juntas directivas, pues a nivel público de nuestro sindicato nosotros no hablamos tanto como un fuero sindical, pero sí estamos protegidos constitucionalmente por la protesta, ¿no? El derecho a la protesta. Sin embargo, pues ese temor siempre permanece a nivel de los integrantes del sindicato de constituirse y esperar las represalias del propio patrón. Otra de las razones que yo encuentro que pueda
pueda presentarse negativamente al momento de conformar un sindicato es de pronto la falta de conciencia de muchos trabajadores que esperan que otros se afilien y luchen por los derechos de todos, ¿no? Pues eso pasa específicamente pues, en nuestro sindicato, porque pues, en los sindicatos privados sí existe una norma en la cual los trabajadores que no hagan parte del sindicato pues no se hacen acreedores a los derechos de las convenciones colectivas, lo que no pasa en los sindicatos públicos, porque en los sindicatos públicos igualmente Sindimaestros y FECODE lucha tanto por los sindicalizados como por los no sindicalizados y no hay ningún inconveniente o no hay ninguna diferenciación, pero sin embargo los no sindicalizados pues se abstienen de pagar su cuota de afiliación y no existe como esa conciencia de que es importante pertenecer a un sindicato para que entre todos construyamos esa defensa. Otra de las razones que yo pienso que es un motivo de temor al momento o no de temor, sino de pronto de un impedimento para constituir un sindicato o de dificultad es que los trabajadores también falta como el conocimiento de que las organizaciones sindicales para que puedan funcionar necesitan una cuota de manejo, una cuota de funcionamiento y un sindicato no puede funcionar si uno no está aportando como afiliado. Entonces como que ellos se hacen a un lado para el pago de esa cuota o evaden como esa cuota porque piensan que esa cuota se va a destinar a de pronto cuestiones como malos manejos, ¿sí? Y no específicamente para el funcionamiento. Y la última que yo pienso que de pronto pues también se repercute en varias organizaciones sindicales es que desafortunadamente como en todas las organizaciones del país pues el sindicato, algunos sindicatos se han permeado de pronto de la falta o sea, algunos sindicalizados ya no tienen fe en los sindicatos, pues de pronto porque ha permeado en ellos un poco la corrupción, ¿no? No es el caso de Sindimaestros, pues porque gracias a Dios nosotros hemos mantenido siempre una imagen de mucha transparencia a nivel departamental y nacional. Gracias. En los últimos años el sindicato ha participado en varias movilizaciones, la última para tratar el tema de salud. ¿Qué dificultades se han presentado en la negociación colectiva frente a este tema? Claro que sí, el sindicato de maestros siempre ha abanderado y liderado todo tipo de protestas respetuosas que tenemos. Todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión y derecho a la protesta pública. Y lógicamente el Sindimaestro le corresponde y le ha tocado liderar este tipo de protestas. Y más aún en este momento la temática es salud. Como ustedes saben, la salud en este momento en Colombia es una situación complicada para todos los regímenes, incluido el nuestro, que es un régimen especial. Y desgraciadamente a este momento contamos con un poco de falencias y dificultades terribles, lo cual nos ha llevado a la calle a protestar, a exigirle al gobierno departamental, al gobierno nacional, a que se respeten los derechos, a que se tenga en cuenta que la salud es un derecho fundamental de todo ciudadano y lógicamente al Sindimaestro le corresponde pelear por esos derechos de los docentes afiliados. Y hemos tenido inconvenientes, lógicamente, porque el gobierno nacional se ha dedicado a darle duro a la salud, a quitarle recursos, incluso a violar el derecho fundamental contra los maestros, que es la salud y el bienestar. Y estamos en la pelea diaria de procurar, de exigir al gobierno que se garantice este derecho, y lógicamente nuestro sindicato, como siempre, estará al frente para garantizarle a los educadores, a sus familias, un sistema de salud digno, donde haya para todos todo tipo de consulta, de especialidades que tiene derecho el docente o más aún la persona como tal. Entonces, bueno, ¿qué triunfos han logrado a favor de los docentes en los últimos 4 años? Bueno, con la lucha sindical, liderada por supuesto desde FECODE, con el apoyo de los diferentes sindicatos y Sindimaestros no ha sido la excepción, se ha conseguido parte de la nivelación salarial, pues es un logro enorme, dado las circunstancias económicas del país. Se ha conseguido también la bonificación docente, se consiguió la modificación al sistema de evaluación de los compañeros del 1278, que nosotros como sindicalistas lo vemos como un logro, dado que hasta los años anteriores para ascender en el escalafón era un poco más complejo.
Sin embargo, pues no es el ideal, seguimos en la lucha de buscar otras soluciones para que los ascensos y la nivelación salarial de los docentes sea realmente lo que nosotros como trabajadores y profesionales nos merecemos. Se ha logrado también en el 2017 con el paro lo que para nosotros fue un logro, que era el estudio, la modificación o el planteamiento de mirar cómo se hacía una modificación al sistema general de participaciones de tal forma que se garantizaran los recursos no solo para salud, porque hay que clarificar que nosotros no estábamos peleando solo para la parte de salud, sino para la parte de educación, sino para la parte de salud, saneamiento básico y agua potable. Sin embargo, con la intransigencia del Estado, lo que nos manda es hacernos una reforma que nos sale con un decreto que es el 057, que nos indica que no va a haber ninguna reforma estructural al sistema general de participaciones, sino que va a ser una modificación de redistribución de la pobreza, que es lo que tenemos. Entonces, nosotros como sindicato hemos obtenido varios logros que los tenemos que seguir luchando, pero desafortunadamente hay que decirlo, el Estado colombiano no ha cumplido con los acuerdos de esos paros en su totalidad y nos ha llevado a un revés en esos logros que eran fundamentales para el Ministerio boyacense y para el Ministerio colombiano. Pero sí, les repito, logros en ascenso, nivelación salarial, en evaluación de carácter diagnóstico formativa, en saneamiento básico, salud, agua potable y educación con el Sistema General de Participaciones, que era uno de los grandes logros y metas que teníamos propuestos. Muchas gracias. ¿Qué aportes ha traído el sindicato a nuestro departamento? Pues yo pensaría que siempre que FECODE traza políticas, no solamente lo hace a nivel nacional, sino departamental. Nosotros como organización adscrita a FECODE, las políticas siempre redundan en beneficio no solamente de los docentes, sino también de los habitantes. ¿En qué sentido? Yo pienso que quizás la única organización sindical de Colombia que lucha no solamente por sus trabajadores o por sus miembros, es FECODE y Sindimaestros y todos los sindicatos de los departamentos de educadores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos banderas que prácticamente son la bandera de defensa de la educación pública y la bandera de los derechos de los compañeros, de defensa de los derechos de los compañeros, ¿sí? Me atrevería a pensar que ningún otro sindicato se constituye siempre para defender un derecho fundamental, ¿sí? De pronto los sindicatos de salud, que también pues enfocan sus protestas pues hacia pues el recorte de los recursos de salud, pero los aportes es que siempre hemos defendido la educación pública en el departamento y obviamente también a nivel nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación pública de décadas atrás viene en un proceso de privatización que ha golpeado muchísimo la parte educativa y FECODE y Sindimaestros siempre se ha trazado, es un fortalecimiento con el objeto de evitar esa privatización y fortalecer la educación a sí mismo. Son básicamente 4 componentes que se trabajan y que se trabajan no solamente en la Nación Bolívar, sino en el departamento, que es propiciar la calidad de la educación. ¿Cómo se propicia? Pues porque Sindimaestros ha estado siempre luchando contra políticas educativas prácticamente que muchas veces son traídas de otros países e implantadas en Colombia, que despedagogizan los docentes del departamento, las imponen y evitan que el docente adquiera su autonomía particular. Entonces, Sindimaestros siempre ha estado en esa lucha para que la educación sea una educación de calidad, evitar el hacinamiento en los salones de clase, porque muchas veces suelen compararnos con las instituciones privadas, las universidades públicas, universidades privadas, colegios públicos, colegios privados, pero con la pequeña diferencia que es que los colegios privados tienen financiación, ¿sí? Entonces demuestran una mayor, entre comillas, intentan demostrar una mayor calidad de la educación, porque precisamente la educación pública no le inyecta recursos. Entonces, contra todas esas políticas que atentan contra la calidad, está siempre Sindimaestros, FECODE y el resto de organizaciones. Contra las políticas de desfinanciación de la educación, desde el año, como lo comentaba el compañero Jaime, desde el año 2002 con el proyecto acto legislativo 01, a consecuencia del cual se expidió la ley 715 del 2002, vino un proceso de financiación gradual para la educación enorme.
al punto que a la actualidad más o menos se presupuesta que perdimos 137 billones de pesos entre salud y educación, de los cuales 86 billones de pesos solo fueron de educación. Imagínense lo que perdió la educación, cómo se ha financiado, lo cual obviamente redunda y atenta contra la calidad de la educación. Entonces, contra todas esas políticas siempre hemos estado prestos y defendiendo como esas políticas educativas que afectan esa calidad, esa financiación. Logro otro aporte que ha logrado la organización sindical de maestros de Boyacá es pelear contra las políticas que atentan contra la gratuidad, ¿sí? Como ustedes saben, la Corte Constitucional estableció la gratuidad de la educación pública desde tiempo atrás, y lo que el gobierno ha hecho, aparte de estas políticas de establecer todos estos proyectos de ley y estas leyes donde recortan los recursos, es establecer la obligación y asumir la responsabilidad en cabeza de los padres, instituciones educativas y las entidades territoriales para que asuman los costos. Y eso se agrava, como lo decía el compañero Jaime, con la erradicación de ahorita del proyecto que en julio de este año, erradicando el proyecto 057, busca todo eso. El Estado busca deshacerse de su obligación económica y pasarla a las entidades territoriales para que asuman esos costos. Y por último, pues una lucha que siempre ha dado y que es contra la que más hemos dado guerra prácticamente, es contra la privatización de la educación, precisamente por eso, porque consideramos la educación como un derecho fundamental prácticamente de carácter público. Todo el Estado está obligado a suministrar los servicios públicos y a través de esta privatización el Estado busca, atendiendo a las políticas internacionales de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es ir quitando esa responsabilidad de dar ese servicio público de la educación al Estado y pasársela a los particulares, porque a ellos les queda más fácil que un particular, por ejemplo, a través de una concesión, asuma esa educación, y eso le recorta gastos al Estado. Entonces, esa es como la bandera o la lucha más grande que ha dado siempre el Sinimaestros contra el departamento, contra el Estado y contra el departamento, porque pues lamentablemente los gobernadores están obligados como a acatar las políticas que el Estado traza. Y por el otro lado, lo que te decía, siempre ha estado como en cabeza de los docentes, tratando de reivindicar sus derechos, de protegerlos, el derecho a la salud, que es fundamental, es un derecho fundamental, y últimamente se ha visto vulnerado o afectado por la negligencia en adjudicar los contratos de salud, y una vez adjudicados, en la negligencia en prestar un servicio en condiciones dignas. Entonces, la organización de maestros siempre ha estado ahí velando por esos derechos, ¿sí? Los derechos salariales y prestacionales de los compañeros. Esos han sido básicamente los aportes que a nivel departamental se han logrado. Muchas gracias, doctor. ¿Es pertinente la unificación del Estatuto Único del Docente? Claro que sí, mira, ese es uno de los puntos del pliego de peticiones que FECODE y las filiales de clases de maestros radicó al Ministerio de Educación. Porque en Colombia existen dos decretos de Dos decretos para el sector educación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mi compañera Constanza, Jaime y Omar Carrillo pertenecemos al decreto 1278, decreto nuevo. Y otro que es del 2277 de maestros antiguos. Entonces, la idea es unificar estos dos decretos. ¿Para qué? Con el objetivo de mantener la unidad del magisterio. Ya lógicamente hay unas diferencias, unas brechas en muchos aspectos, aspecto salarial, aspecto de ascensos con respecto a los decretos. Entonces, lógicamente para evitar estas dificultades, que los maestros nuevos tengamos menos posibilidades que los antiguos, o que los antiguos de pronto tengan hasta un tope máximo para ascender, entonces es la idea fundamental de FECODE, lógicamente, sin maestros, para unificar el Estatuto Único Docente y mantener la integralidad del magisterio, la unidad del magisterio, como digo, y exigirle al gobierno ciertas cosas que se han venido pidiendo desde hace muchos años, y que el gobierno de turno, presidente, y lógicamente la ministra de Educación anterior y la de este gobierno, se han encargado de darle duro al magisterio. Por eso es que el magisterio, en muchas ocasiones hemos salido a la calle a hacer un paro de 24 horas, de 48 horas, el año pasado es un paro definido como de 36 días,
del cual se lograron lógicamente algunos acuerdos, pero igual esos acuerdos quedaron firmados, pero no han sido todavía ejecutados y ahí estamos todavía en esa pelea. Y seguiremos peleando, o sea, nosotros los maestros nuevos comprometidos con el magisterio, comprometidos con el sindicato de maestros, comprometidos con la lucha sindical, comprometidos con las necesidades de los compañeros, comprometidos con la labor que nos corresponde como miembros de la Junta, estamos para eso, para defender el sindicato, para defender a los maestros, e invitar a los compañeros a que crean en el sindicato, a que crean que el sindicato de maestros es una institución seria, responsable y que siempre va a pelear por los derechos de ellos y por todo lo que nos corresponde como docentes, como afiliados y como seres humanos. Muchas gracias. ¿Cree usted que el sindicato ha aportado efectivamente, digamos, en un desarrollo profesional y educativo a las instituciones? Claro que sí, o sea, sin duda alguna. Si no existiese el sindicato, yo siempre lo he dicho, lo diré acá y en todos lados, si el sindicato de maestros no existe, las condiciones laborales de los docentes serían totalmente diferentes. Los salarios de los maestros en Boyacá y en Colombia serían mucho más bajos. Además, en cuanto a la defensa de la educación pública, con la garantía que sea para todas las personas en Colombia, es irremediable que sí ha servido el sindicato de maestros. Lo que siempre ha pretendido el gobierno es privatizar la educación y llevar con esto a negarle la educación a los más pobres de este país. Los sindicatos en Colombia han estado en contra de eso. Creemos que todo el mundo tiene derecho a ser educado, todo el mundo tiene derecho a recibir una formación y esa es una de las grandes tareas que se ha logrado desde el sindicalismo, por supuesto que ha funcionado para la defensa de la calidad, para la defensa de la educación y para la defensa de los derechos de todos los trabajadores de la educación. Muchísimas gracias. Y por último, quisiéramos saber si líderes o representantes del sindicato han sufrido violencia y si el Estado ha sido como suficientemente protector. Pues por supuesto que se ha sufrido violencia y sí se ha vivenciado en el sindicato de maestros, en un recorrido básicamente que recientemente hacía por esa pequeña historia, porque recientemente tratamos ese tema precisamente a raíz de estas amenazas y asesinatos de líderes sociales y sindicales fue que se hizo la convocatoria por parte del FECODE para el paro el 25 de julio, ¿sí? Ese 25 de julio el motivo principal para salir a movilizarnos era eso, la protesta porque el gobierno no está siendo operante, no está buscando los mecanismos jurídicos para proteger, máxime cuando lo que hacen es cuando está en amenaza un compañero que sea maestro simplemente o sindicalista, simplemente lo trasladan de sitio y hasta ahí llegó la operatividad del gobierno. Entonces, sí hemos sido víctimas. Hay un profesor que se llama Nelly García, él sufrió amenazas, el profesor Zenén Avendaño, que ahorita es ex congresista, sufrió también amenazas, el profesor Luciano Molina, que pertenece a la CUT Nacional, el profesor Laureano Gómez, que pertenece a la CUT departamental, también con objeto de amenaza, un profesor que se llama José Santos Mendivelso, él era presidente de la zona de Turmeque, él fue asesinado. Y en general siempre los líderes sociales han sufrido persecución porque siempre van en contra de las políticas que establecen los patronos. Si nuestro patrón es el gobierno, pues entonces con más veras hemos sufrido más persecución, ¿sí? Porque lamentablemente, y pues ha relucido en el trasegar de la historia, que no solamente los cuerpos armados al margen de la ley han sido los autores materiales de estos asesinatos, de estas persecuciones y amenazas, sino también desafortunadamente algunos organismos del Estado que han coayudado y que han patrocinado esas amenazas, esos asesinatos. Algunos empresarios que financian básicamente a los grupos paramilitares para que desaparezcan a los líderes sociales y a los líderes sindicales que están en contra de esas violaciones a los derechos ambientales, a los derechos laborales, a los derechos básicamente de las comunidades, ¿sí? A los derechos que tienen las comunidades de disfrutar de su entorno sano. Entonces, pienso que como toda organización sindical no ha sido ajena a esas amenazas y a esos sindicatos. Llevamos 28 años atrás, desde hace 28 años prácticamente se ha cobrado la vida de prácticamente 1080 maestros a la actualidad.
y entre líderes sindicales y sociales en lo que va corrido de este año han amenazado más o menos 264, de los cuales 28 son maestros. Entonces, pues es preocupante, no solamente para nosotros como organización sindical, sino para todas las organizaciones internacionales que luchan por los derechos humanos, porque la ONU y la Organización de Derechos Humanos Internacional, ellos han mostrado reiteradamente su preocupación de que el gobierno no está utilizando los mecanismos adecuados para prevenir pues como estas vulneraciones a estos derechos. Y algo más que nos preocupa es que con este gobierno se ha acentuado prácticamente la prohibición, o no la prohibición, sino la represión de la protesta, que es el único mecanismo que nosotros como organización social, sindical y social, tenemos para reservar nuestros derechos. Porque el sindicato va hasta cierta parte, en la parte de la negociación colectiva, pero cuando no hay negociación nos vamos a la parte de la protesta. Y desafortunadamente este gobierno lo que quiere hacer es eso, reprimir la protesta, a través de su ministro de Defensa, Botero. Entonces eso lo consideramos supremamente lesivo para nosotros. Listo, muchísimas gracias. A ustedes, niñas, muchas gracias, muy amables. Si cualquier cosa, están las puertas abiertas del Sindicato de Maestros, y qué bueno que estudiantes de Derecho de la Universidad de Tunja se comprometan con esta parte social y parte sindical como jóvenes y como ciudadanos. Con mucho gusto. Esperamos que esta entrevista pues, les haya servido, haya llenado sus expectativas de lo que es y hace una organización sindical, y obviamente